Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su asistencia. La conferencia que seguidamente nos impartirá Luis Casteleiro nos retrotrae a hace 2 años, porque en abril del 2019, el IDEA, en colaboración con el Seminario de Filología Asturiana de la Universidad de Oviedo, organizó un ciclo con el título genérico Palabras de Asturias, Testigos de Cultura, que yo coordinaba. El ciclo estaba formado por 3 conferencias, una de Julio Concepción Suárez, otra mía y otra de Luis Casteleiro, sobre el tema sobre el que nos va a disertar seguidamente. Este ciclo finalmente se tuvo que celebrar sin la participación de nuestro querido conferenciante debido a una indisposición física de la que después se recuperó. Su conferencia se pospuso, pero debido a la pandemia todo quedó estancado de nuevo el año pasado. Ahora, 2 años después, la rescatamos con mucho gusto, completando así el ciclo comenzado hace 2 años. Luis Casteleiro Oliveros nació en Aveiga, Vegadeo, en el 1973, se inició en Filología Española por la Universidad de Oviedo. Lleva como autor publicados 10 libros, varias decenas de artículos sobre historia, lingüística, literatura, varios manuales de ortotipografía y redacción. Su trayectoria investigadora ha sido reconocida con la concesión de varios premios. En el 2000 fue galardonado con el premio Damaso Alonso de Investigación Filológica de la Universidad de Santiago de Compostela por un estudio titulado La Revolución en Lingüística, Ferdinand de Saussure, publicado después en forma de libro en el 2001. Se centró en estudios literarios e investigación sobre la historia y patrimonio del occidente asturiano y en el 2008 recibió el importante premio Padre Patac, que convoca conjuntamente el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias, con un estudio sobre el escritor Álvaro Fernández Suárez. También participó en la transcripción e indicación de las actas de la Junta General del Principado en periodos del siglo XVII. Es autor de varios manuales técnicos de carácter lingüístico editados por el Instituto Adolfo Posada y ha publicado también libros sobre la historia de su concejo natal, de Aveiga, sus estudios y conferencias sobre la historia de Aveiga y el occidente asturiano propiciaron que el Ayuntamiento de Aveiga de Vegadeo, en pleno de diciembre de 2015, lo nombrara por unanimidad cronista oficial de Vegadeo, título que ostenta a día de hoy. También fue nombrado en el 2015 miembro correspondiente de este Real Instituto de Estudios Asturianos. Trabaja como filólogo en la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, desempeñó distintas labores en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, en la de la Junta General, y trabajó de profesor en la Universidad de Oviedo también. Y actualmente, ya con esto voy a ir terminando, codirige junto conmigo el proyecto de digitalización, catalogación y publicación online de los materiales inéditos del Diccionario Geográfico Popular de España referidos a Asturias. Y un proyecto que se debe al conocido escritor Camilo Cosecela. En los materiales referidos a Asturias, y el tema sobre el que versará su conferencia. En fin, personalmente conozco a Luis Casteleiro desde los años 2003-2007, cuando trabajó conmigo en el Servicio de Política Lingüística del Principado de Asturias, y puedo dar fe de su eficacia, rigurosidad, capacidad de trabajo, honestidad. Para mí fue una persona clave en aquella época. Después ya seguimos trabajando en proyectos comunes como este, sobre el que nos va a hablar Luis Casteleiro. Muchas gracias. Gracias, Ramón, y gracias a todos por su presencia. Efectivamente, esta conferencia pues se pospuso más de lo que nos gustaría.
por distintas razones, y realmente ya hace 9 años que se inició este proyecto. ¿Se oye? ¿Se oye? A ver, ahora no sé si se oye bien. Este proyecto del Diccionario Geográfico Popular de España, referido a Asturias, realmente lo iniciamos el profesor Ramón de Andrés, al que agradezco su presentación, y yo, pues hace ya unos cuantos años. Es un proyecto que desarrollamos en colaboración con la Fundación Camilo José Cela, porque el punto de partida está en unos materiales que son muy interesantes a nuestro entender, ahora lo juzgarán ustedes, y que permanecían inéditos, unos materiales que el escritor gallego recopiló a lo largo de su vida, ¿no? Nuestra investigación está centrada en Asturias, pero por distintas razones pues aún no lo habíamos podido presentar aquí, y es lo que vamos a hacer un poco en esta charla. Bueno, creo que todos conocen, en pantalla tenemos al escritor Camilo José Cela Trulloch, nacido en Iria Flavia, provincia de A Coruña, el 11 de mayo de 1916. Bueno, creo que va a ser mejor que nos refiramos a él por este apelativo abreviado de Camilo José, porque su verdadero nombre, con el que fue bautizado, pues era un poco más complejo. Camilo José, María, Manuel, Juan, Ramón, Francisco Javier, de Jerónimo Cela Trulloch. Por las cuestiones de intentar evitar el toque de queda, vamos a referirnos a él como Camilo José. Por mí no hay problema, ¿sí? Bien, mejor. Bien. En todo caso, pues vamos a referirnos entonces a él como Camilo José de Cela. Su infancia estuvo marcada por cambios muy frecuentes de domicilio, tanto en su Galicia natal como en distintos lugares de España, a causa de los distintos destinos laborales que tenía su padre, que era funcionario de aduanas. En el año 1925, o sea, tenía 9 años, dijimos que nació en el año 16, se instala en Madrid con su familia, y es allí, pues en la capital de España, donde va a iniciar los estudios de enseñanza media, secundaria, que se desarrollan con no pocos incidentes, ¿no? Primero estudió con los escolapios, hasta que fue expulsado por lanzarle un compás a un profesor, y después pasó a los maristas, donde permaneció 4 años, también hasta que fue expulsado en esta ocasión por organizar una huelga. Cuando terminó el bachillerato, Cela va a seguir manifestándose como un estudiante bastante irregular, que prueba fortuna en distintas carreras universitarias. Inició estudios de Derecho, de Ciencias Físicas, de Peritaje Agrícola, de Ciencias Físicas, pero inicialmente no llegó a terminar ninguna de estas carreras. Esta es una imagen de Cela durante su época universitaria. No encontró su camino realmente hasta que orientó sus pasos hacia el mundo literario. Y en ese ámbito literario, como es bien conocido, pues fue un autor prolífico que destacó por igual como novelista, como ensayista, como articulista. Además, con 2 hermanos suyos fundó la editorial Alfaguara, que después iba a alcanzar gran prestigio, y dirigió revistas pues, que hoy en día son emblemáticas, imprescindibles para la historia de la literatura del siglo XX, ¿no? Como Papeles de Son Marmalans, por citar una sola. Fue académico de la lengua durante 45 años, recibió 25 doctorados honoris causa por universidades de 16 países, y fue galardonado pues, con los premios más prestigiosos. En el año 1987, aquí lo vemos en la imagen, pues recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras, ahí lo vemos recibiendo el premio del entonces Príncipe Felipe, aquí en Oviedo. 2 años más tarde obtuvo el principal premio de las letras, el premio Nobel, aquí en el año 1989, en la imagen lo vemos recibiendo el galardón de manos del rey de Suecia. Y años más tarde, en el 95, pues obtendría el premio Cervantes.
bueno, es una apretada síntesis biográfica, pero lo que nos interesa realmente para el tema de hoy, para lo que nos ocupa hoy, es que a lo largo de su carrera literaria tan extensa, Cela siempre se mostró muy interesado en las diferentes manifestaciones de la cultura popular por todo el país. Una prueba evidente de ese aprecio que tenía Cela por lo popular lo encontramos en sus libros de viajes, muy aclamados, como Viaje a la Alcarria, del Miño al Bidasoa, y también en sus novelas. No hace falta irse muy lejos, porque su primera gran obra narrativa, La familia de Pascual Duarte, que es del año 1942, si recuerdan, pues en ella su protagonista se expresa en el habla extremeña y usa con mucha frecuencia el refranero cuando no es capaz de expresar su pensamiento mediante un discurso normal. El caso es que su obra literaria, aquí tenemos tres de sus muchísimos libros, pone de manifiesto que Cela estuvo siempre atento a cualquier retrato lingüístico singular, especial, que se encontrara en cualquier lugar de España. Y en ese sentido le prestó una atención especial a un tipo de datos lingüísticos que él mismo englobó bajo la denominación de dictados tópicos. Es un término creado por él, y este término de dictados tópicos es un concepto amplio que incluye por un lado los gentilicios, por otro lado también los motes o apodos que reciben los naturales de un lugar, y en general cualquier refrán, canción, copla, poema que haga referencia a una entidad de población o a sus habitantes. Eso sería básicamente los dictados tópicos. Bueno, lo mejor es verlo con ejemplos, según este concepto. Serían dictados tópicos, pues gentilicios, como esos 4 que tenemos en pantalla, ¿no? Naviegos, santiagueses, segabrenses o bilbilitanos. Bueno, como sabemos, el gentilicio es una palabra, puede ser un sustantivo, un adjetivo, que designa a los naturales de un lugar y que tiene básicamente 2 características. Que se forma a partir directamente del nombre de ese lugar, al que se le añade un sufijo o una terminación. Pues a partir de Navia, en el occidente asturiano, pues se forma el gentilicio naviego, o de Santiago, pues se forma el gentilicio santiagueses, ¿no? Y por otro lado, la segunda gran característica de los gentilicios es que tienen un carácter neutro. Es decir, en los gentilicios como tal, en estas palabras, pues no hay ningún matiz valorativo, no hay ningún significado oculto, ningún significado oscuro, ¿no? Otra cosa es que nos hayamos olvidado de la denominación antigua que tienen algunas poblaciones, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de egabrenses o bilbilitanos. Estos el tipo de gentilicios que nos solían poner a todos en los exámenes de EGB o de la primaria, ¿verdad? Porque en este caso, pues son nombres que derivan del nombre antiguo, el nombre latino de estas localidades. Egabrenses son los de Cabra, Córdoba, porque se forma a partir del nombre latino Egar. Mejor para los de Cabra, porque de otra manera, pues posiblemente se están imaginando el gentilicio que les hubiera correspondido. Y por otro lado, bilbilitanos, que son los de Calatayud, porque se alude, ¿no?, al nombre romano bilbilis. Bien, por supuesto, si solo entraran en este concepto los gentilicios, no tendría sentido hablar de dictados tópicos, ¿no? Aquí entran también otros elementos que ya van teniendo un interés mayor, como son los motes o apodos colectivos, como estos que tenemos en pantalla. Picheleiros, yerbatos, protestantes, moscones. Bueno, al igual que los gentilicios, estas palabras también designan a los naturales de un lugar, pero, a diferencia de los gentilicios, no se forman directamente con el nombre de ese lugar, sino que se generan a partir de cualquier otro sustantivo o otro adjetivo. Además, a diferencia de los gentilicios, no son neutros. Aquí ya tienen una motivación, tienen un significado, tienen una historia detrás, que puede ser que se nos haya olvidado por el paso del tiempo, puede ser que sea difícil de rastrear, pero generalmente necesitan una explicación. En el caso de los que tenemos en pantalla, por ejemplo,
pues Picheleiros. Es un nombre un apelativo que se refiere a los naturales de Santiago de Compostela. Es habitual que los habitantes de la capital gallega fueran designados por este mote, que alude a una profesión antigua muy común en esta ciudad, que era la de fabricante o vendedor de picheles. Los picheles son unas jarras de estaño que se usaban para sacar el vino y servirlo, ¿no? Como la imagen que vemos en pantalla. Viniéndonos hacia el territorio asturiano, pues todos sabemos que los naturales de Vimenes son conocidos como hierbatos, ¿no? ¿Cuál es el origen de este nombre? ¿Qué historia tiene detrás? Aunque hay varias interpretaciones, la que parece que está mejor documentada es la que alude a lo que ocurrió cuando comenzaron a explotarse las minas de carbón en Asturias. Entonces muchos naturales de este concejo empezaron a trabajar allí y, avispados ellos, pues vieron que el sueldo que percibían podía incrementarse, pues si vendían a la empresa minera la hierba que segaban en sus tierras, para que esa hierba sirviera de alimento a las mulas que acarretaban el carbón. Así que todas las mañanas los de Vimenes pues llegaban más o menos como está en la imagen, con cargamentos de hierba, y cuando los otros mineros los veían aparecer, pues decían con un matiz despectivo: ahí vienen los hierbatos, ¿no? Este mote, que inicialmente tenía ese sentido despectivo, terminó por alcanzar gran popularidad y por convertirse en cierto modo en un gentilicio, en el sentido de que pasó a neutralizar ese carácter valorativo que tenía. Protestantes es uno de los varios motes que reciben los naturales de Alevia, en el Valle Bajo de Peñamellera. ¿Por qué se les llama protestantes? Esto nos recuerda a una congregación protestante que se estableció allí en el último cuarto del siglo XIX. Ocurría que los naturales de Alevia se desplazaban con mucha frecuencia a Santander para vender las cestas que ellos mismos elaboraban. De hecho, otro de los apodos que tienen es el de cesteros. Y allí en Santander habrían trabado confianza con un misionero protestante, cuya acción terminó por convertir a prácticamente todo el pueblo, ¿no? Esto provocó que el obispado de Oviedo reaccionase, enviase allí a un grupo de jesuitas y a un delegado especial que asumió las funciones del párroco, y que para contrarrestar esa corriente protestante, pues lo que hizo fue prometer a los vecinos que iba a celebrar las bodas, los bautizos y demás servicios religiosos gratis, sin tener que pagar nada. Y parece que esta estrategia, basada en lo monetario, pues funcionó, porque sabemos que en 1878 tan solo quedaba ya un protestante en esta localidad. Lo sabemos por la documentación que se conserva en el archivo histórico, porque sus hijos tenían prohibido acudir a la escuela mientras él no renunciase públicamente a sus creencias, ¿no? O sea que este es un mote que tiene prácticamente 150 años, pero que todavía sigue siendo muy usado en la zona oriental, ¿no?, de protestantes, para referirse a los naturales de Alevia, en Peñamellera. Otro mote, bueno, no traemos aquí a colación el bien conocido Carballones, para los de Oviedo, que también entraría en esta categoría, pero sí el de Moscones, que hace referencia seguramente pues a un hecho bastante más antiguo, ¿no? Álvaro Fernández de Miranda, que fue un escritor, político, historiador de finales del XIX y principios del XX, nos dice en un libro suyo de 1907 que trató de encontrar el origen de este apodo, Moscones, pero que ni los más antiguos del lugar le supieron dar pistas ciertas de cuál era su procedencia. Pero ya en ese 1907 dice que se trataba de un mote que era muy querido, un mote apreciado por los naturales de Grao, y realmente, por supuesto, sigue siendo así hoy en día, como pone de manifiesto pues que existan unos galardones anuales que llamamos Moscones de Oro, o como pone de manifiesto el hecho de que el nombre del equipo de fútbol local sea en Mosconia, o este mismo cupón de la ONCE que tienen en pantalla, que se puso en circulación en noviembre del año pasado, ¿no?, y que lleva el lema Somos Moscones. Sobre este nombre de Moscones hay varias teorías, algunas legendarias.
y la que más se oye es la que alude a la guerra de la independencia contra los franceses y a las emboscadas que en Peñaflor los vecinos de Grado harían a las tropas de Napoleón, disparando desde ambos lados y haciendo que sus balas sonasen como moscas, ¿no? Como moscones. Pero bueno, en este caso parece que el origen es mucho más antiguo, porque la documentación bajo medieval reitera la existencia de una familia, de una caudalada familia, la familia Mosca. Posiblemente, muy posiblemente, sus muchos vasallos pasaron a ser conocidos con el nombre de moscones, y de ahí el apelativo se extendió a toda la población. Bueno, son 4 ejemplos, como vemos, a diferencia de los gentilicios, estos motes o apodos colectivos tienen una motivación, tienen una historia detrás. Y lo mismo ocurre con el otro gran grupo de dictados tópicos, los refranes, canciones, composiciones poéticas que se refieren a un lugar, ¿no? Que también tienen una motivación, algunas veces una motivación prosaica, como puede ser esta que tenemos en pantalla. Si vas a San Juan, lleva pan, que allí no te lo dan, ¿no? La única motivación aquí pues, es desprestigiar a un lugar, pero en otras ocasiones estos refranes, canciones, coplas tienen un trasfondo histórico y aluden a algún suceso relevante, como pueden ser pues, estos 2 que ponemos en pantalla. Uno de ámbito asturiano, el primero: Anciora número 2, qué mala suerte has tenido, que a los cávilas de Andés los llenaste bien de trigo. Y el otro, de Madrid el cielo. Ojo, de Madrid el cielo, no de Madrid al cielo. De Madrid al cielo es un eslogan publicitario que tuvo gran éxito y que hace olvidar de Madrid el cielo y desvirtuar el importante sentido histórico que tiene. Bueno, si empezamos por el asturiano, por el ámbito asturiano, el de la Anciora número 2, que se refiere a Andés, sabemos que es localidad y parroquia del concejo de Navia, en el occidente, pues esta copla hace alusión a un hecho concreto, al hundimiento en las costas de Navia de un barco, el Anciora número 2, hundimiento que se produjo pues, en el año 1920, en febrero de 1920, hace ya más de 100 años, de 101 años. El barco iba cargado, como dice la copla, de trigo para la fábrica de harina de Navia, y cuando los vecinos se enteraron de esta desgracia, pues se apresuraron a tomar la playa con cestas y caballos para llevarse a su casa todo lo que pudieran y aliviar así las penurias en tiempos de escasez, ¿no? Además de la copla, se ha conservado esta fotografía de este hecho, en la que vemos el barco, la Anciora número 2, y la gran agitación del vecindario de Andés, pues cargando y llevándose a sus casas todo el trigo que podían, ¿no? De esta copla hay otra. Quedaría por explicar una cuestión, que es el uso del mote cávilas, que realmente debería ser cabila. Cabila son las tribus levantiscas del norte de África, y es un mote que los de Navia pusieron a los de Andés, pues para aludir a su carácter supuestamente pendenciero, ¿no? Ya antiguamente. A mucho tiempo atrás se remonta el origen del dicho de Madrid el cielo, a un hecho concreto ocurrido en el siglo XIII y del que se conserva memoria en el escudo de la ciudad de Madrid. Ocurrió que en los inicios del siglo XIII, en el año 1202, surgieron unas desavenencias entre la Villa de Madrid y la clerecía por el disfrute de unos terrenos de cultivo muy productivos, ¿no? Esto generó un largo pleito, un largo juicio, que se solventó pues, con un acuerdo de concordia en el que se estableció que de aquellos terrenos de cultivo correspondería a la Villa de Madrid el fruto de los árboles, es decir, lo que viniera del cielo, mientras que el cabildo se quedaría con lo que produjeran los pastos, es decir, con lo que viniera del suelo, de Madrid el cielo, del cabildo el suelo. Para que ese acuerdo quedase bien sellado y tuviera en memoria de las generaciones futuras, se acordó que en el escudo de la ciudad apareciera un oso mirando hacia los frutos del árbol y que el escudo del cabildo
en el siglo XIII, llevara a ese mismo animal, pero paciendo en unos pastos. Por tanto, de Madrid el cielo, del Cabildo el suelo. Este es el origen de este dictado tópico, este dicho, copla, que tiene un importante valor histórico, que ha quedado desvirtuado solo al cambiarle el él por el al, ¿no? Y convertirlo pues, en un eslogan turístico pues también muy exitoso, ¿no? Bueno, son unos ejemplos para incidir en la importancia que pueden tener estos dictados tópicos, los motes, estos refranes, coplas, referidos a un lugar, para conocer la historia, ¿no? Persuadido del valor que tenían estos materiales, Camilo José Cela inició en los años 60 del pasado siglo XX un proyecto que era muy ambicioso: elaborar un diccionario geográfico popular de España. Su idea es que ese diccionario fuera realmente una enciclopedia de dictados tópicos de todo el país y que, según sus previsiones iniciales, constaría de 19 tomos. Finalmente, ya lo adelanto, solo se publicaría uno de ellos, este que tenemos, cuya portada tenemos en pantalla, en el año 1998. Cela pensaba alimentar esa obra enciclopédica con dos tipos de materiales. Por un lado, datos que ya estuvieran publicados en obras variadas, pues en cancioneros, refraneros, etc. Y, por otro lado, con información procedente de encuestas y del trabajo de campo. Con ese planteamiento, pues no iba a tardar mucho en darse cuenta de que el proyecto era inabarcable en solitario y que tampoco iba a ser posible llevarlo a cabo con éxito si contaba nada más con ayudas esporádicas, como por ejemplo la de su hijo, que se encargó de encuestar amplias zonas de Madrid, ¿no? Entonces planteó otra manera de llevar a cabo la empresa a buen puerto y tuvo la feliz idea de solicitar la colaboración de uno de los pocos cuerpos funcionariales que extienden su actividad o extendían su actividad por todo el país: los carteros. Aquí vemos una postal de los aguinaldos de los carteros en la Navidad, ¿no? Bueno, hay que decir que Cela tenía un gran afecto por este colectivo de trabajadores. En el año 1950 había escrito un ensayo breve llamado Elogio del Correo, había escrito otros artículos de tema postal. Además, los carteros tienen una presencia destacada en sus obras, especialmente en sus libros de viaje, ¿no? Razón por la cual Cela fue nombrado cartero honorario. Es una de las 6 personas que tienen este título, que los concedió 6 veces a lo largo de la historia. Es un título de cartero honorario que se otorga a aquellos no trabajadores de correos que contribuyeron a prestigiar la imagen de la entidad. Y la principal prerrogativa de este título pues es que podían los carteros honorarios enviar toda la correspondencia de manera gratuita, sin necesidad de franquearla, tan solo poniendo una marca o sello personal, que en el caso de Cela era esta que tenemos en pantalla, ¿no? Algo pues que hoy en día con los correos electrónicos no tendría gran valor esta prerrogativa, pero que en su momento pues tenía su importancia, ¿no? El caso es que el servicio de correos aceptó esta petición de ayuda de Cela y hace justo por estas fechas 50 años, en la primavera de 1971, se hizo llegar a todos los trabajadores postales de España un cuestionario tipo elaborado por Cela, que los carteros tenían que cumplimentar en las localidades de su demarcación, en las localidades donde repartían el correo, y remitir a Cela, que por entonces estaba domiciliado en Palma de Mallorca, porque allí era catedrático de Literatura y Geografía Popular en la Universidad de las Islas Baleares. Un matiz importante: cuando decimos que los carteros tenían que cumplimentar esas fichas, es que las tenían que cumplimentar. Es decir, no se trataba de pedir ayuda a los carteros, sino que el servicio de correos les obligaba a cumplimentar esas fichas y remitirlas a Cela. Esto es un matiz importante, porque esto implicaba que Cela había conseguido poner a su servicio a todos los carteros españoles. Eran sus encuestadores personales. Esto le permitía cubrir todo el territorio nacional, incluso las áreas rurales peor comunicadas.
El modelo de ficha que se remitió a los carteros era común para toda España. Esta es la cabecera, en la que se explica un poco los motivos del proyecto y se insiste también en que se guardará el anonimato, ¿no?, para que los carteros pudieran expresarse con libertad. Realmente era un cuestionario en el que los carteros tenían que responder con toda la amplitud que quisiesen a 4 preguntas. La primera era esta: ¿cuál es el nombre o los nombres que reciben los naturales de la localidad? En el sentido en que los de Madrid son madrileños o matritenses. ¿Cuál es el apodo o los apodos que reciben en su conjunto los habitantes de la localidad? En el sentido en que los de Madrid son gatos o vallenatos. Preguntaba, por tanto, por motes o apodos. ¿Conoce el apodo o los apodos que reciben en su conjunto los habitantes de alguna localidad diferente a la suya? Y por último, ¿conoce algún refrán, dicho o copla en el que figure el nombre de la localidad o el nombre o el apodo de sus habitantes? Sírvase transcribirlo. Estas eran las cuatro preguntas que tenían que responder. Bueno, como ya dijimos antes, el proyectado diccionario geográfico, esa obra enciclopédica de 19 tomos, no llegó a completarse. Tan solo se editó un volumen, el que vimos antes en pantalla, en el año 1998. En ese volumen se explicaban un poco los objetivos de la obra y se recogían todos los dictados tópicos que contuviesen la palabra España o el gentilicio español. Pero aunque solo se publicase un volumen, este proceso de recogida de datos, que describimos así brevemente, permitió reunir más de 30.000 fichas elaboradas por los carteros de todo el país, que se conservan en la Fundación Pública Gallega Camilo José Cela. Aquí vemos unas fotos del exterior e interior de esta fundación que conserva todas estas fichas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de más de 30.000 fichas de toda España. Piensen que el país tiene poco más de 8.000 municipios, es decir, hay fichas de absolutamente todo el país, hasta los lugares más recónditos, porque los carteros estaban obligados a hacer esas encuestaciones, ¿no? Además, acompañando a esas fichas, se conserva un material complementario numeroso e interesante, y se conserva sobre todo el cruce de comunicaciones que mantuvo Cela con los carteros. Cela respondía a todos los envíos de documentación. Esto es una muestra del cruce de correspondencia de cartas remitidas pues a Gijón, a Oviedo, por Cela, ¿no? Toda la correspondencia. Este intercambio epistolar de Cela y los carteros lo que muestra principalmente pues es que los carteros, como no podía ser de otra manera, recogieron el encargo pues con distinta ilusión, ¿no?, con ilusión desigual. Algunos lo tomaron como una tarea rutinaria y la verdad es que consignaron datos muy obvios, muy evidentes, que no tienen apenas interés, pero muchos otros, yo diría que la inmensa mayoría, se entusiasmaron con este proyecto. Para ellos era salir de su rutina y durante meses se dedicaron a hacer encuestaciones, entrevistas a los habitantes de las localidades y sacaron a la luz pues datos realmente muy interesantes que de otra manera posiblemente pues hubieran quedado en el olvido. Tampoco faltaron algunos carteros que aprovecharon pues para ajustar cuentas, ¿no?, con las localidades que les caían menos simpáticas, o incluso los que vieron una oportunidad para demandar una mejora de sus condiciones laborales. Estoy pensando en el cartero de Lugones, por ejemplo. Creo que transcribía algo así como: yo soy cartero rural, llevo una vida muy dura y nunca salgo de comer verdura. Escribía a Cela. También hay algunos, es muy interesante la lectura de todas estas cartas, hay también algunos carteros que se muestran abrumados por estar en contacto con un escritor famoso. Y incluso se resisten a proporcionarle datos que consideran que son inconvenientes. Un ejemplo asturiano lo tenemos en el cartero de Somiedo, que se disculpa por no enviar una serie de coplas referidas al cura de la localidad del Puerto, porque según dice él, y esto a mí sí me parece completamente sorprendente, le parecía que eran muy inapropiadas para oídos tan finos como los de Cela. No sé de dónde este hombre habrá podido pensar que Cela tenía esos oídos finos, pero bueno, en fin. El caso es que Cela respondía a todas estas cartas, le responde de manera personalizada, le escribe esta carta personalizadamente a este cartero de
de Somiedo. Está un poco cortada por el lado izquierdo, pero bueno, se puede ver, por ejemplo, en el segundo párrafo dice: quisiera rogarle que me enviara las coplas referidas al cura de que me hable. Piense que, dado el carácter erudito y científico de mi propósito, todo el material ha de ser utilizado. Otra cosa sería, a no dudarlo, si su finalidad fuera diferente. Le ruego que considere cuanto leo. Es realmente muy interesante esta cruce de correspondencia. Bueno, estas prevenciones que tiene el cartero de Somiedo no las tiene, por ejemplo, el cartero del Franco, que no duda en incluir una copla referida al sacerdote de Villalmarzo. El cura de Villalmarzo tiene la sotana rota, que se la rompió un marto corriendo tras una moza. Es decir, hay de todo, es un material muy variado, pero en general muy interesante. Cuando Cela fallece en el año 2002, pues todo este material queda olvidado, queda relegado. Y pues hace unos años el profesor Ramón de Andrés y yo entablamos contacto con la fundación, pudimos visitar allí pues estas fichas referidas al territorio asturiano, vimos el interés que tenían y a partir de ahí se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y esta fundación, Camilo José Cela, para que nos pudieran ceder su material, acceder a él, digitalizarlo y comenzar a estudiarlo. La verdad es que en la fundación nos trataron fenomenal y aunque no sabíamos lo que estaba ocurriendo allí realmente en ese momento, ¿no? Porque en ese momento la fundación atravesaba una crisis interna que todavía hoy en día se está dirimiendo en los juzgados con temas de cohecho, alzamiento de bienes, etcétera. Yo solo espero que en los papeles no aparezcamos Ramón y yo ninguno de estos papeles, porque por aquella época andábamos mucho por allí, ¿no? Bueno, con todo ese material lo que hicimos fue crear un portal electrónico de libre acceso en el que se reúne todas las fichas, se extractan todos los datos de las fichas referidas al territorio asturiano. Es un portal electrónico de libre acceso en el que volcamos toda esta información y ahora mismo ya es posible consultar pues más de 3.000 dictados tópicos de los 78 concejos asturianos, ¿no? Algunos son los que ya he mencionado. A partir del volcado de este material, continuamos trabajando con este proyecto de dictados tópicos, incorporando materiales procedentes de otras fuentes, con el objetivo último pues de hacer componer un poco ese diccionario geográfico popular de España en Asturias, ¿no? Ese es el objetivo final. Se puede consultar libremente. Este es el proyecto y ahora solo voy a comentar algunos dictados tópicos del territorio asturiano, ejemplificar con algunos que son especialmente frecuentes o representativos o que permiten dar una idea del valor que puede tener este material para distintas disciplinas, ¿no? Yo creo que desde luego para la lingüística, pero también para la historia o para otras disciplinas. ¿Qué tipos de materiales de dictados tópicos tenemos? Admiten todo tipo de clasificaciones, desde luego, todo tipo de clasificaciones. Los hay que nos aportan información meteorológica, es decir, hay muchos dictados tópicos que lo que se refieren es a las condiciones meteorológicas de un lugar. Generalmente son coplas que funcionan como avisos contra el mal tiempo o contra el frío, lugares donde llueve o nieva con frecuencia, ¿no? Si vamos, por ejemplo, por el occidente, pues tenemos un dictado tópico como "tan cosendo as mulleres de Leiras", están cosiendo, ¿no? Para advertir contra la niebla. Leiras es un pico que está en Tramundi. En una zona cercana encontramos otro dictado tópico: "si vas a Penouta o vas a Garganta, nin deixes alforxa, nin deixes a manta". En este caso se usa la rima garganta-manta para advertir del frío de estos parajes, ¿no? Viniendo más hacia el centro, pues por poner un ejemplo, tenemos "cuando Barguero pon capa, non deixes la tuya en casa", una estructura que se repite mucho por todo el territorio. Barguero es un monte próximo a Trubia y el sentido pues es claro, ¿no? Cuando la montaña se nubla, pues es fácil que llueva, ¿no? Es una estructura muy repetida. Generalmente son coplas que advierten contra el mal tiempo, pero también hay ejemplos de lo contrario.
también hay ejemplos de coplas que nos hablan de buenas condiciones meteorológicas. Por poner dos ejemplos del Oriente, uno de ellos podría ser este: si hay borrín per Ventaniella, puede salir sin capié. Ventaniella, en Ponga, parroquia de Sobrefoz, en el antiguo camino real que iba de Ribadesella a Castilla. O este otro de Llanes, la variante oriental de la lengua asturiana. Si oyes el reloj de Cue, es que el temporal se jue. Claro, Cue está al este de Llanes. Entonces, si se oye el reloj, es porque sopla viento nordés. Es decir, es indicativo de buen tiempo, o por lo menos de que no va a llover, ¿no? Bien. Es también muy habitual, aparte de la información meteorológica, por hacer otro grupo de clasificación, ya insisto en que podrían hacerse muchos, muy variados, el que hace referencia a las profesiones características de un lugar. Es un procedimiento muy productivo a la hora de componer motes, el hacer referencia a los oficios o las actividades comerciales e industriales más características de una localidad. Empezando por el occidente, pues por ejemplo, los de As Barreiras en Santalla de Osco son conocidos como caldereiros, porque allí abundaban pues los artesanos que fabricaban calderos o otros instrumentos de metal que después distribuían por las localidades vecinas pues por el sistema de venta ambulante, ¿no? Está muy vivo este apodo de caldereiros, se refleja también en coplas como esta, que tienen en pantalla: Ruxe, Ruxe, Caraduxe, caldereiros nas Barreiras, guapos os de Mazonovo, monteses os de Sarceda, ¿no? Aludiendo a 4 poblaciones de la zona. Por supuesto, son también muy abundantes los motes referidos a la actividad pesquera, al oficio de pescador. Asturias es un territorio de gran tradición pesquera y, por supuesto, proliferan por toda la geografía asturiana este tipo de apodos. Aquí, estos que tenemos en este mapa son unos poquísimos ejemplos de los que hemos recogido, ¿no? Todos ellos derivados de pescar, peche o peixe, pero las fichas de los carteros permiten recoger muchos procedentes de otras raíces léxicas. Se me ocurre pues mariñanes, mariniegos, salmoneros, marisqueros, que es como llaman a los de Bañugues, cámbaros, de cámbaro, cangrejo de mar, que se recoge mucho en el oriente, en Ribadesella o en Llanes. O sea, son realmente el léxico referido a la pesca daría para una conferencia independiente. Simplemente lo dejo aquí a modo de ejemplo de lo que hemos encontrado en estas fichas, ¿no? Son muchos los motes referidos a oficios, a profesiones, a actividades características de un lugar. Por ejemplo, en aquellos lugares en que hubo gran tradición del trabajo de hierro, como pueden ser Vegadeo o Boal, se repite el mote chamuscaos, en alusión a la gran cantidad de forxas o de lugares de laboreo del hierro que había en estos lugares y a las altas temperaturas que tenían que resistir pues quienes trabajaban allí, ¿no? Como estos dos, que son dos de los últimos ferreiros del occidente asturiano. Bueno, como digo, las fichas recopiladas permiten recopilar muchos usos de este tipo. Por supuesto están los cunqueiros, por supuesto, pero también otros apodos menos conocidos, los papliegos, para los de Aces, en Candamo, porque era una zona que se cultivaba mucho maíz y se comían muchas papas. Los colmeneros, que se recogen en varios lugares, en Caso, por ejemplo, ¿no? O los escoberos, para los naturales de las regueras, porque sobre todo las mujeres de este concejo venían al mercado de los mercados de Oviedo a vender escobas, ¿no? Este apodo escoberos, que está todavía muy vivo, se refleja también en una copla que refleja una cierta rivalidad con los vendedores de arena de las canteras de Oviedo. Al pasar por la Borgina me llamaron escobera, más vale vender escobas que andar corriendo la arena. La alusión a los animales que abundan en un lugar es otro recurso también muy frecuente para componer motes o apodos. Quizás el ejemplo más claro lo tengamos en el occidente, en el concejo de Taramundi, porque varios de los pueblos de este concejo tienen mote referidos al mundo animal, ¿no? Hay una copla, está en gallego-asturiano, lengua tradicional del oeste de Asturias: formiguiñas de Naveira, corvos de Abraído,
largatiños de piñeiro, pitas choucas de lourido, curuxas de avilla, raposas da veiga de llan, carricantas en ballín, velaíñas de llan, sapos conchos de aguillón, os pequenos ten a raña e os máis grandes o melón. Bueno, necesitaría igual algunas explicaciones. Por ejemplo, los de piñeiro son largatiños porque es un lugar seco y soleado donde abundan los lagartos. Las pitas choucas son las gallinas cluecas. Las carricantas es una especie de salmonetes. Las velaíñas son mariposas pequeñas. Pero la clave de la copla está en el final. Os pequenos ten a raña e os máis grandes o melón, porque la raña y el melón son enfermedades de la piel del cerdo. De manera que la copla finalmente tiene un sentido despectivo. Y esto es algo bastante habitual porcentualmente en las coplas, en los dictados tópicos, ¿no? Que un porcentaje bastante amplio pues tienen un sentido valorativo. A veces para que los habitantes de un lugar exalten sus propias virtudes, pero sobre todo pues para hacer escarnio de las poblaciones vecinas, ¿no? Unos pocos ejemplos de esto que digo, por no extendernos, son referidos al occidente de la región. Los de Candaosa son hijos de Oso y Osa. Esto que digo de los dictados tópicos despectivos se aprecia sobre todo en aquellos que usan la rima, los dictados tópicos rimados, ¿no? Como este, Candaosa, Osa, ¿no? Candaosa es una parroquia del concejo de Castropol, es una localidad de la parroquia de Valmonte, en el concejo de Castropol. Si vas a Grandas, lleva pan en las mangas. Sentencia recogida en San Martín de Oscos y que aludiría pues al carácter poco hospitalario o avaro de los grandaleses, ¿no? La rivalidad entre concejos. En un sentido similar, en Tineo, si vas para la Riera, lleva pan una faltriquera, ¿eh? O es un último de este tipo, porque podrían ser muchísimos, referido a Coaña, que es un lugar que en esta copla se tacha como el lugar en el que abundan los murmuradores, ¿no? La que vaya por Coaña sin que sea criticada, también pasa por infierno sin que sea chamuscada. Todos ellos basados en la rima. Ejemplificamos con estos dictados tópicos con casos del occidente, pero no quiere decir que esto sea algo privativo del occidente asturiano. Por supuesto, los dictados tópicos de carácter negativo se dan por todos lados. Si vemos, por ejemplo, la extensión que tiene el apodo Raposos, también es un mapa incompleto, solo citamos unos pocos de los que se han rastreado, pero vemos que tiene mucho peso, sin embargo, por la zona oriental de la región, ¿no? Otro mote de este tipo, que se repite en varios lugares de Asturias y que también tiene presencia en otras áreas peninsulares, en otras zonas de España, es el de los de la viga atravesada, o los de la viga atravesada, ¿eh? Un mote que tiene su origen en un relato jocoso que se refleja en esta viñeta. Pues los habitantes de un pueblo, el que sea, tienen que hacer obras de reparación en la iglesia y para eso tienen que introducir una viga en el templo y se obstinan, tratan de hacerla entrar de manera transversal, ¿no? Pero es imposible y esto indicaría pues el temperamento primario, obstinado de los naturales de este lugar, ¿no? El relato solía tener una continuación muchas veces, se decía que al final se dieron cuenta de que cambiándola de postura podía entrar la viga, pero entonces al ponerla en vertical era muy alta, tropezaba con muy larga, tropezaba con el techo, entonces decidían cortarla y uno decía, sí, pero cortarla por abajo, que por arriba no le sobra nada. Normalmente sobre esto pues había mucho ingenio sobre ello. Hay otro mote especial que se repite por toda la región, zona occidental, oriental, que es coritos. Un apodo que además en el pasado sirvió para referirse fuera de Asturias de manera despectiva a todos los asturianos, que estuvo muy extendido. Tal es así que si vamos al diccionario de la Real Academia actualmente, vemos que la acepción número 4, que está marcada con una flecha para la palabra corito, es asturiano. Esto refleja la extensión que tuvo este mote. Su etimología, pues evidentemente hace referencia a cuero, ¿no? Y los usos registrados, pues aluden a personas empobrecidas que mal vestían con prendas de cuero o que iban medio desnudos.
Los dictados tópicos también sirven son buenos transmisores de leyendas o de costumbres antiguas de una localidad. Si volvemos a Taramundi, donde estuvimos antes con los animales, encontramos una copla que dice: "Na villa de Taramundi hai un pelexo de viño para convidar os que tocan os cachos a Marcelino". Esto de tocar os cachos es tocar los cuernos o otros instrumentos musicales. Y esta copla hace referencia a un ritual antiguo conocido como cencerradas, y que está vinculado a un determinado tipo de bodas, ¿no? Cuando los mozos y mozas de una localidad se enteraban de que un viudo o viuda iba a casarse nuevamente, pues se concentraban delante de su casa pues para hacer una serenata con instrumentos musicales o con todo lo que tuvieran a mano. Podían usar sartenes, potes, latas, cualquier cosa que hiciera ruido, y iban al mismo tiempo pues cantando coplas como esta. ¿Quién se casa? Fulana. ¿Con quién? Con fulano. ¿Qué le dan de dote? La caldera y el pote. O esta otra: ¿quién se casa? Fulano. ¿Qué le dan de dote? El hijo de otro hombre. Entonces se repetía este tocar los cachos, de la villa de Taramundi, hace referencia a estas encerradas, que yo hace tiempo que no veo ninguna, pero que antes era una costumbre bastante arraigada en los pueblos asturianos, ¿no? Otro ejemplo de una costumbre antigua que ha quedado reflejada en un dictado tópico, lo tenemos aquí cerca, en el Fontán, que está en la fuente o el caño del Fontán, que data de 1657, y a lo largo de estos siglos pues, ha dado lugar a múltiples leyendas, historias, coplas, composiciones poéticas como esta que tenemos en pantalla. En Oviedo, cuando alguno, por su abolengo suprés, presumía inoportuno de mal fundada altivez, la turba de gente nueva decía de tal truán: hay que llevarlo a que beba en el caño del Fontán. Bueno, ¿qué ocurre? Como vemos en la imagen de esta fuente, pues está por debajo del nivel de la calle, pero es que además los caños están casi a ras del suelo, de manera que para beber había que agacharse o arrodillarse y bajar la cabeza, ¿no? Y esto, en el imaginario colectivo ovetense, pues terminó por convertirse en un buen tratamiento, por así decir, para la gente altiva, ¿no? Para la gente soberbia. Los carteros que escriben de Oviedo, que escriben a Cela en sus fichas, muchos de ellos reproducen esta composición poética de Luis de Tapia y aluden a que era costumbre antigua en Oviedo, pues el hacer pasar por esta prueba de la fuente del Humilladero o del caño del Fontán a aquellos forasteros pues que querían pasar por gente de la capital, ¿no? Era como una prueba de opetensismo, ¿no? El poder pasar por beber en esta fuente. Bueno, son ejemplos del distinto valor que pueden tener estos dictados tópicos. Ya acabo insistiendo en una idea que está en el título de la conferencia, que es la importancia que pueden tener los dictados tópicos para el conocimiento de hechos históricos relevantes, hechos históricos a veces cruciales para un determinado lugar, pero que con el paso del tiempo pues han quedado olvidados o semi-olvidados, ¿no? Y un poco para ejemplificarlo esto en el ámbito asturiano, ya por último, vamos a acercarnos al Concejo del Franco a través de una viñeta, un chiste, una tira cómica del humorista gráfico Neto, publicada en el año 2019, cuando la pandemia no existía y las páginas de los periódicos se centraban en la exhumación y traslado del cadáver de Francisco Javier. En ese contexto, Neto publica este chiste, en el que aparecen dos naturales del Concejo del Franco, alarmados porque piensan que es a ellos a quienes van a trasladar, ¿no? Y bueno, claro, Neto juega con la identidad entre el apellido Franco y el nombre del Concejo. Y lo cierto es que hay algunas personas que piensan que efectivamente existe esta identidad. Y no hace mucho se publicaba en un periódico una carta al director solicitando que se modificase el nombre del Concejo en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Por supuesto, no hay tal relación en absoluto,
Y para conocer el origen del nombre del Franco, pues podemos remitirnos también a un dictado tópico tan importante que ha quedado fijado en el propio escudo municipal. Ahí vemos el escudo del concejo, que debajo de la corona hay una tira en la que aparece Franco por el rey, libre por su ley. Este es el dictado tópico que nos explica el nombre del concejo, nos remite en última instancia a algo acaecido hace muchos siglos, nos remite a la historia común del occidente asturiano, que durante siglos formó un único territorio, un señorío episcopal, dependiente de la mitra obetense, que recibió varios nombres, entre ellos el de Tierra de Ribadeo, sin que esto supusiera vinculación alguna con el Ribadeo, con el condado de Ribadeo gallego en absoluto. Y esto fue así hasta el siglo XVI, cuando las exigencias de los conflictos bélicos en los que estaba inmersa España obligaron a Felipe II pues, a buscar recursos económicos adicionales, lo que consiguió pues, en parte enajenando bienes eclesiásticos. Esto permitió pues, que algunas feligresías que no hubieran dinero suficiente pudieron comprar su libertad y convertirse en concejos. Lo que ocurrió con el Franco en 1584 por iniciativa de don Diego García de Valdepares, ¿no? O sea que Franco no tiene nada que ver con Francisco Franco, sino que hace referencia a un lugar que se independiza de un poder central, de un poder administrativo, ¿no? Y adquiere su libertad o su franquismo. Y esto pues, ha quedado reflejado en el dictado tópico incorporado al escudo. En fin, la idea fundamental de la charla de hoy era presentarles este proyecto y confirmar un poco el interés de estos materiales con los que estamos trabajando, interés que lo tiene, por supuesto, para la filología, para la lingüística, pero interés también mucho para la recuperación del patrimonio cultural y de la historia, ¿no? Y esto es básicamente lo que les quería transmitir hoy. Muchas gracias por su asistencia.